Hola, mi nombre es Mariano Moscato y yo también fui alumno de Algo 1. En ese momento, una de las principales cosas que me preguntaba era ¿por qué tanta importancia a demostrar corrección de programas? ¿Por qué es tan importante? ¿Esto alguien realmente lo usa en la vida real? Después de esa pregunta pasaron muchos años, muchos años. Pasó mi licenciatura, pasó mi doctorado y ese camino me llevó de alguna forma acá. Yo estoy ahora viviendo en Estados Unidos y trabajo para el National Institute of Aerospace. Uf, qué bien me salió. Al que igual le voy a decir en NIA porque esa fue la única vez que lo pude decir más o menos de corrido. Y ahora trabajo en el grupo de métodos formales de la NASA, del Centro de Investigación de NASA Langley, que está en Virginia. La cuestión es que lo que les quiero contar en este videito es qué pasó desde esa pregunta que me hice cuando era alumno de Algo 1, que me imagino que tal vez algunos de ustedes también se estén preguntando ahora, hasta este momento, en el cual básicamente trabajo de eso, de demostrar corrección de programas. Les quiero contar un caso particular en el que estuvimos trabajando desde hace unos años, y este trabajo específico está relacionado con cómo se detectan los aviones en el aire. Como ustedes ya saben, porque lo habrán visto en películas, en los medios, por conocimiento general ya a esta altura, la forma más común de detectar aviones hasta hace algunos años era el uso de radares. Los radares, como ustedes seguramente ya saben también, se basan en la naturaleza. En particular en cómo algunos animales, como por ejemplo murciélagos, delfines, detectan presas y objetos que tienen alrededor, básicamente emitiendo sonidos y interpretando cuál es el sonido que regresa, una vez que choca con las cosas que tienen adelante y vuelve. Los radares funcionan de la misma manera, pero en lugar de ondas de sonido usan ondas de radio. Y los radares funcionan muy bien, o funcionaron muy bien, mientras no había tantos objetos en el aire. Y de acá a poco vamos a ir teniendo cada vez más cosas voladoras, los humanos. En principio, por el incremento de las líneas aéreas y de los vuelos. Esto parece una tontería hoy en día en este mundo de pandemia, pero tengan en cuenta que esta cantidad de vuelos vino creciendo desde los últimos años a pasos sostenidos y una vez que pasemos la cuarentena, también va a volver a crecer. Otro fenómeno que va a influenciar mucho en la cantidad de objetos voladores que vamos a tener en el espacio de acá a pocos años es la aparición de nuevos elementos. Por ejemplo, los drones que reparten mercadería. Ustedes habrán visto las noticias hace pocos años que Amazon había empezado a usar este tipo de tecnología. También hay otros ejemplos. Hay proyectos muy fuertes que tienen mucho empuje por parte de Uber, por ejemplo, que lo que trata de hacer es tener básicamente taxis voladores. Y esto, aunque parezca siendo un poco de ciencia ficción, es algo que va a pasar de acá a poco y que va a llenar aún más el aire de objetos voladores. Es por eso que los radares van a dejar de ser útiles. Y eso la gente de aeronáutica lo estuvo teniendo en cuenta desde hace mucho tiempo ya. Y así fue que decidieron establecer una nueva tecnología, empezar a usar una nueva tecnología ya no basada en la idea del radar, sino una cosa distinta. Esta nueva idea se plasmó en un protocolo nuevo llamado Automatic Dependent Surveillance Broadcast Protocol, que es básicamente un protocolo de vigilancia dependiente y automatizado. Se llama dependiente porque depende de que cada avión reciba o conozca su ubicación, recibiendo su posición de sistemas de GPS, como los que ustedes tienen en su teléfono, los que están en los autos. Eso es una tecnología que por supuesto ya está funcionando en los aviones. Y la idea es que con la información que el avión tiene de en qué lugar está, el avión mismo sea el que transmita a su alrededor su propia posición y a la vez reciba de otros aviones cuál es la posición de los demás.
Esta transmisión es una transmisión de tipo broadcast, es una transmisión como de difusión, donde se transmite hacia todos lados, no hacia un receptor en particular, sino para todos. Todos los que estén cerca van a escuchar que yo estoy en alguna posición. Y los que van a escuchar, como les decía, son otros aviones y también son servicios terrestres, son antenas terrestres que reciben esa información y la comunican a las torres de control, por ejemplo. Y las torres de control pueden armar el plano, el diagrama, el esquema de dónde están los aviones ubicados en cada momento. Un detalle interesante es que la mayoría de los aviones hoy en día ya están utilizando esta tecnología y ya están emitiendo sus posiciones usando este protocolo. Y este protocolo está basado, o mejor dicho, utiliza una parte de software, un dispositivo de hardware que ya estaba instalado en los aviones antes de este protocolo. Este dispositivo es el que se encarga de comunicar no solamente la posición, sino también algunos otros datos como velocidad, altura o identificación de la aeronave. El hecho de que se use el mismo hardware que ya estaba antes, que ya estaba en los aviones, trajo un inconveniente bastante importante. El inconveniente es que este hardware ya estaba diseñado para algo ligeramente distinto. Entonces, las especificaciones técnicas eran diferentes. El principal problema es que el tamaño de los mensajes de estos dispositivos de hardware, es decir, imagínense que estos dispositivos de hardware son pequeños emisores de mensajes que emiten un mensaje en particular. Es una cuestión muy técnica, tienen un tamaño específico de los mensajes. Y la cantidad de espacio que uno puede usar para transmitir información son en particular 35 bits para la posición. Eso, como ustedes se dan cuenta, nos deja solamente con 17 bits para latitud, 17 bits para longitud y un bit que nos queda sin usar. Lo malo de esto es que si usáramos esos 17 bits para codificar latitud y longitud, lo que nos queda es que la posición tiene una granularidad de aproximadamente 300 metros. Lo cual es muy malo, porque esto quiere decir que si dos aviones están a lo sumo 300 metros de distancia, 300 metros, para este sistema el avión estaría en el mismo lugar. Lo cual es bastante malo porque estaría desaprovechando un montón de espacio. Y justamente el problema que teníamos era el espacio en el aire. O si quieren pensarlo todavía más grave, es que dentro de esos 300 metros uno no puede saber, el sistema no puede saber qué tan cerca los aviones están. O sea, que a partir de 300 metros, a partir de que dos aviones están a 300 metros o menos entre sí, el sistema ya no puede diferenciar si van a chocar o si van a pasar bien uno al lado del otro. Entonces el problema es cómo mejorar la precisión, cómo llevar la granularidad de 300 metros a 5 metros, como pretende el estándar, pero sin modificar la cantidad de bits usados para latitud y para longitud. Entonces lo que se les ocurrió a los que hicieron el estándar fue algo bastante ingenioso, que es dividir el espacio en zonas, pero no tener una sola división en zonas, sino dos divisiones en zonas. Entonces tenemos este esquema, este sistema, que divide todo el espacio en zonas, y lo divide en dos zonas distintas. Tiene dos formas distintas de dividir en zonas. Estas zonas para los dos son de aproximadamente 6 grados, lo que son algo así como 660 kilómetros, más o menos. Entonces, un avión puede estar en cualquier lugar, en cualquier latitud, desde menos 90 grados hasta más 90 grados. En todo ese espectro puede estar en cualquiera de esas zonas que les decía de 6 grados. Pero dentro de esa zona, cada zona se va a dividir también en partes a su vez más pequeñas, en particular en 2 a la 17 partes, y cada una de esas partes se llama un bin. Entonces, dentro de una zona, el avión podría ocupar, por supuesto, varios bines, porque cada uno de estos bines es muy pequeño, pero comparado con un avión. Entonces vamos a tomar como referencia el centro del avión. Y el centro del avión va a estar en un bin en particular de toda esa zona. Lo destacable de este sistema es que ahorra espacio en lo siguiente, en que
en cualquier punto del bin donde podría estar el avión, lo que va a importar o lo que va a quedar codificado y lo que se va a poder decodificar es la latitud que corresponde al centro del bin. Entonces, si ven en el dibujo de la derecha, si bien el avión podría originalmente estar donde está la cruz azul, la posición que va a quedar registrada y que se va a poder recuperar es la del centro de ese bin, que es posiblemente un poquito distinta al original, pero va a estar siempre en el rango de los 5 metros que buscaba el estándar. Esa es la idea teórica. Entonces, una vez que fue diseñado este sistema de codificación y decodificación que usaba solamente 17 bits para latitud y 17 bits para longitud, se puso en práctica. ¿Y cómo lo pusieron en práctica? Bueno, empezaron a usarlo en distintas regiones del mundo. Se usó bastante en distintas partes de Asia, por ejemplo. Y empezaron a tener resultados de cómo era la implementación de este sistema. En general funcionaba bien, pero hubo casos particulares en los cuales se reportaron algunos funcionamientos extraños. Por ejemplo, este gráfico que pueden ver acá es un reporte de una situación ocurrida en Australia, en el año 2007, fíjense que hace mucho tiempo ya. El gráfico muestra la trayectoria de un avión tal como fue reconstruida a partir de las posiciones recibidas desde las transmisiones de un avión en particular. Como ustedes pueden ver, casi en la mitad de la trayectoria hay un lugar en particular, una posición específica para la cual el avión parece reportar una posición que está muy lejos de la trayectoria real del avión. Se sabe que las posiciones estaban bien determinadas, quiero decir que el avión conocía bien, el GPS había reportado bien la posición del avión, eso no era un problema. El avión había codificado bien de acuerdo al sistema de CPR de su posición, pero el problema se ocurría en la decodificación. Cuando se decodificaba usando las mismas reglas que se establecían en el estándar, la ubicación que se recuperaba estaba muy lejos de lo que debía ser la posición real. Entonces nos convocaron para estudiar este algoritmo y ver qué problemas podíamos encontrar. Determinar si el problema estaba en la formulación teórica del algoritmo, las ecuaciones que definían cómo codificar y decodificar, si el problema estaba en la implementación, si el problema estaba en los requerimientos, en qué parte de todo esto, de todo este sistema estaba el problema. Como parte del análisis, decidimos proveer una implementación segura del algoritmo de codificación y decodificación de posiciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace para proveer esta implementación segura? Los pasos que decidimos seguir fueron los siguientes. Primero, tenemos que determinar si las ecuaciones que definen cómo se produce la codificación y la decodificación de las posiciones es correcta en términos de números reales. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar una de las ecuaciones que definen estos procesos de codificación y decodificación. Como van a ver, se definen sobre números reales, que esta no es la verdadera implementación como ustedes ya se imaginarán que está funcionando en los aviones. Esto me lleva al segundo punto. Como segundo punto, después de demostrar que la codificación y decodificación es correcta asumiendo números reales, tenemos que bajar esa idea, esa descripción del problema, a algún lenguaje un poco más concreto. En este caso nos alcanza con una descripción funcional, en un lenguaje funcional, pero que en lugar de utilizar números reales, utilice números de 32 bits, enteros de 32 bits. En este caso en particular, esto es una solución aceptable porque los GPS internamente y también hacia el exterior para comunicarse con otros dispositivos utilizan un formato de números enteros de 32 bits para codificar las posiciones también. Entonces, cuando digo que usamos enteros, no es que nos vamos a estar olvidando de la parte fraccionaria, de las latitudes o de las longitudes, sino que vamos a estar utilizando esta misma forma de codificación que utilizan los GPS. Como paso número 3, por supuesto, necesitamos demostrar que las ecuaciones que están definidas en el estándar
utilizando números reales, son equivalentes a las definiciones en este lenguaje funcional que vamos a elegir. Como paso número 4 vamos a proveer una implementación en un lenguaje muy utilizado en aviónica como es C, C++, no C++. Y como último paso vamos a demostrar que esta versión implementada en C es equivalente o funciona de la misma manera que la versión funcional que definimos en el paso número 2. En la ecuación que se puede ver en la diapositiva se muestra cómo está definida la codificación de latitudes. Esta codificación tiene como parámetros, por supuesto, la latitud que uno quiere codificar, y además el i que aparece ahí va a tener valor 0 o 1, dependiendo si es una codificación para zonas pares o una codificación para zonas impares. Además, van a ver ustedes ahí un valor, una constante, que se llama NB. Esta constante está ahí porque el estándar define no solamente el sistema de codificación y codificación para aviones, sino que también define otras modalidades que se pueden usar, por ejemplo, en tierra. A nosotros nos importa solamente la parte de los aviones, en este ejemplo, y para ese caso en particular, el valor de NB es 17. Lo que quiero que vean en esta ecuación es que las únicas operaciones que se utilizan son operaciones básicas, operaciones numéricas básicas. No hay operaciones trigonométricas, por ejemplo, que tienen bastante costo computacional y acarrean y pueden llegar a acarrear errores numéricos. Todas las operaciones trigonométricas están encapsuladas en otra parte que no se computa para cada codificación y decodificación de posiciones. Eso nos va a hacer las cosas más fácil debido a que, como les decía, trabajar con operaciones básicas hace que nos saquemos de encima el problema de detectar errores numéricos, por ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a demostrar que estas ecuaciones son válidas? ¿Y qué quiere decir que sean válidas, que funcionen bien? Bueno, que funcionen bien en el contexto de este problema es que si uno codifica una latitud usando, por ejemplo, esta ecuación y la decodifica de la forma que está definida en el estándar, se obtiene una posición decodificada que no está más lejos que el original, que es 5 metros. El resto de las operaciones, de las decodificaciones y la codificación de longitudes, usan el mismo tipo de operaciones matemáticas simples. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar que esta propiedad se cumple? Que las decodificaciones son correctas en este sentido. En vez de usar lápiz y papel, vamos a usar una herramienta de software que se llama un demostrador interactivo de teoremas. El demostrador de teorema que usamos en NASA Langley se llama Prototype Verification System, o PBS, o PBS por las siglas. Y es un demostrador de teoremas que soporta lógica de alto orden. La lógica de alto orden es un sistema lógico que es bastante parecido a lógica de primer orden. La única gran diferencia es que permite cuantificar sobre funciones, no solamente sobre elementos, como lo que posiblemente están más acostumbrados a ver hasta ahora. Esta es una diferencia bastante fundamental y bastante importante que le brinda al lenguaje mucho más poder expresivo. Se pueden decir muchas más cosas de las que se pueden decir en lógica de primer orden. Desgraciadamente, la diferencia entre lógica de primer orden y de alto orden no entra en lo que les quería decir en esta charla, y no quiero hacer una charla inmensa tampoco para no aburrirlos tanto, así que lo voy a dejar ahí. Pero si tienen dudas me pueden preguntar, por supuesto, o le pueden preguntar a sus profes. Lo que sí quería contarles es que PBS, lo que lo diferencia del resto de los demostradores interactivos, que sí hay varios, hay muchos en uso. Bueno, hay varios, no hay muchos. Pero hay 5 o 6 muy importantes en uso actualmente que se usan en distintas universidades y distintas empresas a nivel mundial. Lo que tiene PBS en particular es que es compatible con los problemas de verificación, con el tipo de problemas de verificación que tenemos nosotros en NASA y que tratamos de enfrentar día a día. Este sistema se viene usando por los últimos 30 años y ya acumula alrededor de 30.000 teoremas demostrados. Y es un trabajo en progreso. Quiero decir que vamos
actualizando e incrementando la cantidad de teoremas disponibles y de la cantidad de formalizaciones distintas que tenemos en esta biblioteca. En esta diapositiva pueden ver la definición en PBS de la función de codificación de latitudes que les mostraba antes. En la línea 16 van a ver la definición de la función iz, que es la que se corresponde con esta función. La única diferencia respecto a la ecuación que les mostraba antes es que el módulo, el paso del final, que es el módulo en 2 a la nb, en este caso está escrito así en lugar del máximo entre nb y 17, debido a que esta es la codificación para aeronaves, como les comentaba antes. Y todos los demás modos de operación que define el estándar usan un nb menor que 17. Entonces ese máximo entre nb y 17 es 17 para aeronaves o cualquier otra cosa que no sea superficie. Para la superficie va a ser 19. Como PBS provee un lenguaje que es básicamente un lenguaje funcional, vamos a usarlo también para el paso número 2, esta implementación en un tipo de dato concreto y representable por una computadora. Esta diapositiva les muestra justamente eso, es la función encoding de la línea 5, es la que va a jugar el papel de codificar latitudes, y si se fijan en los argumentos de la función, la latitud esta vez es un unsigned int, es decir, un entero sin signo. La función, por supuesto, no es exactamente la misma que la que veíamos antes, pero ahí debajo, a partir de la línea 11, tienen la definición del lema. Ese lema lo que dice es: si uno codifica con esta función, el resultado que obtiene va a ser el mismo que con el iz que les mostraba antes. Y aquí está este if then else que nos permite diferenciar entre casos de superficie, que es para el cual nb vale 19, o los casos para aviones o los demás que usan todos la misma función de codificación. Entonces déjenme saltar directamente al quinto paso, que es cómo demostrar que la versión imperativa es correcta. Entonces empezamos por la especificación en PBS, que era el paso número 2, esta especificación funcional en números enteros, que eso lo hicimos nosotros, lo hicimos a mano, por eso está esta persona en el diagrama. Por otro lado tenemos la implementación en C, que también la hicimos a mano, por eso está esa otra persona allí. Y lo que tiene de particular es que al programa C lo pudimos extender usando una notación definida por gente del INRIA, que es un centro de investigación de Francia, que se llama ACSL, que es el ANSI C Specification Language, o es decir, en castellano, el lenguaje de especificación para ANSI C, y lo que permite hacer es introducir distintas condiciones de verificación en los programas C. En particular, pre y post condiciones, como las que usan ustedes. Entonces, dado este programa C, anotado con pre y post condiciones, usamos el analizador de programas FramaC, que también fue desarrollado por la gente de INRIA, y lo modificamos un poquito para que exporte esas obligaciones de prueba en el mismo lenguaje de PBS. Lo que hace FramaC es tomar un programa C anotado con pre y post condiciones y realiza un cálculo de weakest precondition, que es algo muy parecido a lo que ustedes hacen. Está basado, como el nombre lo indica, en los mismos principios que ustedes están trabajando en algoritmos 1. Y lo que hace esta herramienta es expresar condiciones de verificación en distintos lenguajes. Nosotros lo usamos para que se expresen en PBS. Estas condiciones son tales que, si se pueden demostrar en otro demostrador, por ejemplo PBS, una vez que estas condiciones se demuestran ciertas, uno puede estar seguro que esas condiciones valen en el programa C. Entonces, usando estas obligaciones generadas por FramaC
y la especificación funcional que teníamos en PBS, pudimos demostrar que las obligaciones son correctas, donde les quiero señalar en qué momento interviene un humano en esta estrategia de desarrollo de un programa seguro. En esta diapositiva pueden ver cómo la función de codificación de latitudes fue implementada en C. Si ustedes la miran, es muy parecida a la definición en funcional que habíamos hecho para PBS, o usando PBS mejor dicho. La función en C, que empieza en la línea 63, hace básicamente las mismas operaciones. Por una cuestión técnica, por un detalle, no estamos usando los operadores que tal vez ustedes están acostumbrados a ver, pero los nombres deberían darle una idea de qué nos estamos refiriendo. Times es por supuesto la multiplicación, la constante POU1231MB es esa constante que se sumaba, que era 2 elevado a 31. DivShift es la división y sub32NB es otra vez otra constante que representa el 32 restado NB. Finalmente, el if de la línea 67 lo que dice es que si estamos en el caso de una codificación en modo de operación superficie, vamos a aplicar este módulo, y si no, vamos a devolver lo que ya teníamos, que es básicamente lo mismo que les mostraba en las diapositivas anteriores para la implementación en funcional que hicimos en PBS. Si ustedes se fijan en el comentario de la línea 61, este comentario empieza como todos los comentarios en C con barra asterisco, pero después inmediatamente tiene un símbolo de arroba. Esto le indica a Framasí, al analizador de código que les contaba antes, que este comentario no es un comentario común, es un comentario particular y es un comentario que contiene anotaciones en ACSL. Esta anotación en particular, este ensures, determina la postcondición de la función. Esta postcondición dice que el resultado de la función, lo que retorna, tiene que ser igual a encoding aplicado a los parámetros que tiene esta función. Sin embargo, este encoding que aparece en el comentario no es el mismo encoding, no es la misma función C que está más abajo en la línea 63, sino que es la función declarada en la línea 48. Esta otra función también está declarada en un comentario ACSL. Este es una especificación ACSL y es una función distinta a la función C. Esta función lógica, como se le llama en este formalismo, la función que cumple es simplemente representar qué es lo que tiene que devolver la función C más abajo. Y si ustedes miran esta función también es muy parecida a la función de PBS que hicimos antes, a la función funcional. Por otro lado, lo que están viendo ahora es la teoría PBS que genera Framasí cuando le damos esa función C y esos bloques de comentarios especiales que les contaba antes. Si ven aquí, lo que importa, más allá de todos los importing, que son solamente declaraciones de uso de otras teorías, es este pedazo en el medio de la línea 19 a la línea 25 que define un lema. Los lemas en PBS son las obligaciones de prueba, las cosas que uno quiere probar. Y en este caso, lo que queremos demostrar es lo que, como les decía, lo que generó Framasí, que es lo que nos va a asegurar, una vez que lo hayamos podido probar, que la función declarada en C se comporta de la misma manera que el bloque de declaraciones que teníamos más arriba. En este caso, las primeras 3 líneas después del let no son importantes, simplemente nos dicen que los enteros i1 e i, que en verdad son de tipo int, pero en PBS el tipo int es no acotado, son todos los enteros de una forma puramente matemática, es decir, es el tipo de absolutamente todos los números enteros, no solamente los que puede manejar la computadora. Y las primeras restricciones sobre este goal, sobre esta obligación de prueba, es que tanto i como i1 sean números enteros de 32 bits, que son los que usamos en la implementación en C. Y después, si ven, el let in
está diciendo que hay una variable x que va a ser otra vez la multiplicación de estos dos números y la suma de eso y la división por 2 a la 15. Y lo que vamos a querer demostrar es que esta x, que también tiene que ser un entero de 32 bits, es igual que el llamado a esta función lencoding. Esa función lencoding no es más que la traducción en PBS de la misma función encoding que teníamos definida como comentario ACSL en el archivo C. Esta definición es generada automáticamente por Framacy cuando analiza el código. Lo que quiero que se lleven es que demostrar formalmente corrección de programas no es meramente un capricho académico, es algo que se usa, que lo usamos nosotros, por ejemplo, acá en NASA. La implementación que les comentaba y que pueden ver en GitHub en el link que está en la diapositiva, es la implementación que se va a usar como implementación de referencia en la siguiente versión del estándar. Además, me gustaría que noten que muchas veces es necesario dar, además de la demostración formal, una explicación, una argumentación informal de por qué los algoritmos son correctos. Más adelante voy a dejarle los nombres de los trabajos en los cuales publicamos estos resultados y si los leen van a ver que en todos ellos hay una explicación en lenguaje natural de por qué los algoritmos funcionan bien. Esto es necesario principalmente para comunicar las ideas, para poder convencer a alguien que no es experto del tema o que no tiene la intención de ver las demostraciones una por una para ver si están correctas o no, pero que se puedan llevar una idea de por qué las cosas funcionan. Entonces, cuando ustedes están desarrollando software, cuando están escribiendo programas, lo importante es que puedan entender por qué lo que hicieron funciona bien. Y no hay mejor manera o una de las mejores maneras de darse cuenta si uno entendió bien por qué las cosas funcionan es tratar de explicárselo a otro. Y si no tienen a alguien al lado para poder explicárselo, pueden hacer el ejercicio de hacerlo mentalmente o mejor aún de escribirlo, de poner un comentario en el código o en un documento aparte explicando por qué el programa que tienen ustedes hace lo que ustedes dicen y piensan que hacen. Estos son los trabajos en los cuales publicamos todo el análisis que hicimos del algoritmo. Si ustedes están interesados, pueden buscarlos en internet o escribirme y con gusto les puedo mandar una copia de ellos. Y si les queda cualquier duda o si tienen algún comentario o si quieren saber más de lo que estamos trabajando hoy en día en NASA, acá les dejo la dirección de mi página personal, mi dirección de correo electrónico, así que por favor siéntanse libres de contactarme y de acercarme cualquier comentario o pregunta que tengan. Quiero aprovechar estos últimos instantes para agradecer de nuevo a Javi, a Mati y a Pavlik por haberme dejado hablar con ustedes en este contexto. Para mí es muy importante. Les mando un abrazo grande y espero escuchar noticias de ustedes.